Bienvenidos a todos al Foro Salud de Beneficio Digital, aquí abriendo camino para lo bueno se multiplique. Primero, vamos a grabar las exposiciones que hacemos en vivo para que ustedes puedan ver en YouTube y luego abriremos la sesión de preguntas y respuestas para el público que hoy está en vivo. Muchísimas gracias por el apoyo. Hoy, como expositores, nos acompañan un grupo de héroes de la salud y miembros de nuestra clínica Beneficio Digital, las doctoras Chesaisna Silva y Julia Mejías. Ellas son especialistas de la ortopedia y traumatología en Venezuela. Ambas están muy dedicadas en su profesión, forman parte de nuestro gran equipo de especialistas dedicados y con muchos años de carrera, profesionales preocupados por dar lo mejor, y gracias a todos de verdad por unirse al foro en vivo. Y recuerden, Beneficio Digital está aquí para servirles. Con la ayuda de todos ustedes vamos abriendo camino y vamos construyendo el mundo que queremos ver, que es la salud para todos. Doctoras, ustedes tienen la palabra. Comiencen. Buenas tardes, bienvenidos a esta gran familia de Beneficio Digital. Esperemos que sea de su agrado completo el foro que le traemos para ustedes con mucho cariño, mucha información. Vamos primero, como planteó muy bien la doctora, vamos a dar primero las presentaciones y después estaremos prestos a cualquier duda, cualquier información que quieran dar y compartir. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, iniciando este foro de la salud de Beneficio Digital, vamos a tener cómo se relaciona la osteoporosis, el estilo de vida y el COVID-19. En esta primera parte vamos a hablar de lo que serían las personas sin osteoporosis. Es decir, tenemos una población en común que están dadas, digamos, porque todos estamos predispuestos a presentar bien sea la osteoporosis, todos estamos, en factores de riesgo, con factores de riesgo para el COVID-19. Pero entonces vamos a tener dos poblaciones. La primera, aquella que si se quiere no tiene osteoporosis, pero que está sometida, digamos, a un estilo de vida cambiante porque estamos en un tiempo de COVID. Que a su vez eso se va a dividir en aquellas personas que tienen una actividad cotidiana y las otras que tienen una actividad física mayor, porque realizan algún tipo de actividades, bien sea fines de semana, interdiarias. Las personas que tienen, digamos, osteoporosis, que también les tocó este cambio de estilo de vida por tiempos de COVID, lo vamos a ver en la segunda parte con la doctora Julia Mejías. Entonces, tenemos que estas personas que tienen osteoporosis, que están en estos tiempos de COVID, ¿qué llamamos tiempos de COVID o tiempos de pandemia? Bueno, aquellas medidas, aquel tiempo que se da desde que se dictaron las medidas de contención, que son medidas, digamos, privativas de cuarentena, de aislamiento social, para frenar, digamos, la propagación de este virus. Entonces, lógicamente, estas medidas de contención que fueron dictadas por cada uno de los países y fueron dadas originalmente recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, nos va a llevar un cambio de vida inevitable. A su vez, este cambio de vida va a tener cambios o consecuencias óseas y musculares que nos van a llevar a alterar lo que son factores de riesgo, por ejemplo, para la osteoporosis, y también nos puede llevar a nuevos factores de riesgo a presentar el COVID. Tenemos que en estos tiempos de COVID-19 se dictaron medidas de contención, como dije anteriormente, se hablaba de un distanciamiento social, de cuarentena, de restricciones de salida, de quédate en casa. Entonces eso nos llevó a lo que es un cambio en el comportamiento del estilo de vida, donde tuvimos que disminuir lo que era la actividad física. Normalmente podemos salir, llevamos los niños al colegio, después vamos al trabajo, vamos a hacer algún tipo, si se quiere, de diligencias o pendientes que tengamos. Y entonces con esta restricción pues no salimos, de repente en el trabajo, en el colegio tenemos que subir escaleras, tenemos que caminar un trayecto,
teníamos que agarrar el transporte público y darle una caminata, que si bien es cierto no es la más ideal para una actividad física, por lo menos nos pone en movimiento. Entonces llega estas medidas de contención en tiempos de COVID, donde tenemos lo que es una disminución de nuestra actividad física, tenemos que estar, digamos, en la casa lo que tenemos es el televisor, el teléfono, para podernos comunicar, para podernos distraer, e incluso cuando se cambió lo que eran las actividades laborales e incluso escolares, todo era online, entonces también tenían que estar sentados los niños, tenían que estar sentados los padres con las tareas de los niños, más sus actividades, y entonces esto más lo que era el sedentarismo. También todo era, digamos, sentado, no hacían ningún tipo de actividad física. También cabe destacar que la población que por lo menos hacía actividades físicas los fines de semana o 2 o 3 veces a la semana, también se vio limitado y afectado, y entonces ni siquiera salía a ese fin de semana, ni siquiera salía intersemanal, diario. Todo esto ya de por sí, en tiempos de COVID, la pandemia, que me puede infectar, que me quedo en la casa, que cómo voy a hacer con la escuela, cómo voy a hacer con el trabajo, los alimentos que tengo que salir a buscarlos. Todo eso además creó, digamos, un estrés, una angustia en nuestro medio, qué es lo que iba a pasar, si me voy a enfermar, y si me enfermo entonces voy a poder sobrevivir, qué va a ser de mi familia. Todo eso generó una serie de angustias terribles, que además aumentó lo que era el área de ansiedad, que de por sí generaba la situación de tiempos de pandemia. Entonces también muchos veían la ansiedad y les aumentaba la ingesta de alimentos. También no tengo nada que hacer, estoy viendo la televisión, vamos a ver una película, vamos a comer hamburguesa, vamos a hacer una serie de actividades, pero sentados, que hacíamos en el cine, pero esta vez totalmente sedentarios, sin hacer. Por otra parte, también tenemos que no queda más nada que hacer, entonces bueno, vamos a probar a hacer un dulce, vamos a hacer unas galletas, vamos a hacer una comida, que generalmente eran, digamos, basados en carbohidratos, porque para los vegetales, pues entonces primero se necesita un mayor tiempo de menor tiempo, perdón, de almacenamiento, cosa que no pasa con los carbohidratos. Entonces todo eso disminuyó lo que era el consumo de proteínas, aumentaron los carbohidratos y la ingesta de comida. Entonces todo esto a su vez me generó lo que eran cambios óseos y musculares. Pero es importante acotar que la vitamina vamos a ver como parte de esos cambios óseos y musculares. Ella es fundamental, es digamos una historia que cuando hablamos de salud ósea, pues también nos acordamos de la vitamina E y de la exposición sana del sol para la activación de esta vitamina D. Pero también hay una parte que muchos quizás desconocen, que no solamente la vitamina D se relaciona con la salud ósea porque ayuda también a la reabsorción del calcio, sino que también la vitamina E, digamos, actúa a niveles de los procesos de contracción y relajación. Y esto es importante acotar. Entonces, como tenemos unas medidas de contención, pues no podemos salir, tenemos restricciones, estamos disminuidos en cuanto a la exposición del sol. Cuando íbamos a llevar al niño al colegio o íbamos a ir al trabajo, siempre tomábamos de una manera u otra algunos minutos de sol. Pero aquí en esta cuarentena, donde más bien incluso tenemos miedo, donde no salimos, pues estamos totalmente restringidos a la exposición del sol. Ni siquiera salimos para no encontrarnos a otras personas y no exponernos. Entonces la vitamina D totalmente empieza a bajar porque no hay un estímulo en cuanto a su producción. Y como les dije, la vitamina D tiene que ver con la parte de la síntesis muscular, de la síntesis de la parte de las proteínas. Entonces, de paso, tengo una afectación en la parte muscular, donde hay una pérdida, digamos, de la masa y de la función de los músculos. Además, tengo un aumento en lo que es la producción y el acúmulo de lo que es el tejido adiposo. Y además tengo un exceso, como les dije, de calorías. Y además el hecho de que tenga, digamos, afectación del estrés, tenemos la hormona del cortisol, que esta no es más que, digamos, la respuesta, de hecho se llama que es la hormona del estrés, porque es la respuesta ante
actividades estresantes. Entonces, el problema es cuando esta actividad se prolonga, empieza ya a aparecer el insomnio, no estoy descansando, se está perpetuando este arma de alerta, y el cortisol tiene que ver también a nivel, su actuación a nivel cerebral. Entonces ya empieza ya a complicarse la situación, porque entonces estoy en un estrés, no tengo exposición del sol, estoy encerrada, tengo una angustia, los mecanismos propios que puedo tener para defenderme, entonces ya empiezan a alterarse, como por ejemplo también ocurre a nivel de lo que es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo no es más que, digamos, un desequilibrio o un desacuerdo entre lo que es la producción de los radicales libres de nuestro cuerpo, que se producen normalmente, con, digamos, el salvador o el limpiador de esos radicales libres, que viene siendo la parte oxidativa. Entonces, si hay un desequilibrio, aumenta, digamos, lo que es los radicales libres, y eso nos predispone a enfermedades. También por su parte se habla de que hay un desequilibrio a nivel celular por el mismo tema del estrés oxidativo, el cortisol permanente, y esto hace entonces que actúen las interleuquinas, que son una serie de sustancias que actúan como llevar de mensaje entre una célula de nuestro cuerpo y otra célula, y le dice, mira, te vas a activar, vas a trabajar, esta es la manera que vas a actuar. Entonces, por ejemplo, hay unas interleuquinas 2 que incluso se utilizan para luchar contra el cáncer, por decirlo así. Las interleuquinas, entonces, como la 1, que más bien son interleuquinas de proinflamatorias, entonces alteran el sistema inmunológico. Las que se van a activar cuando hay un estrés oxidativo, pues no están determinadas, se va a activar la 1 y la 2, no empiezan a activarse esa serie de interleuquinas, empieza a haber proteínas inflamatorias, nuestro sistema inmunológico va a estar un poquito desprevisto, están ganando los radicales libres, y el sistema de cortisol, alerta hormona del estrés, también está alterado. Entonces, como estamos viendo, estas medidas de contención no solamente va a afectar a lo que, o va a ocasionar cambios óseos, cambios musculares, sino también cambios psicológicos, cambios en nuestro sistema inmunológico, y por eso se dice que puede haber un aumento de factores de riesgo, no solo enfermedades cardiovasculares, diabetes, depresión, también osteoporosis, fracturas. La sarcopenia, que no es más que una disminución de la masa muscular. Generalmente, a modo de información, se habla de una sarcopenia primaria, que es la que ocurre por el envejecimiento normal. Se habla de que puede haber por falta de actividad física, y hay una sarcopenia secundaria, que es la disminución de la masa muscular a consecuencia de algún tipo de enfermedad. Entonces, todo esto nos va a llevar a lo que es una fragilidad física, disminución de nuestra calidad de vida, y, como ya les dije anteriormente, un aumento de los factores de riesgo incluso para lo que es el COVID. Entonces tenemos que estas medidas de contención, que es para evitar la propagación del virus, indirectamente nos va a ocasionar cambios en el estilo de vida, que por lo que hemos visto, lo que es el sedentarismo, la restricción, puede llevarnos a causar la osteoporosis. Eso ahorita no lo vamos a ver, sino que a los años vamos a tener que hacer un estudio para ver qué ha pasado con esa densidad mineral ósea, qué pasó con esa densidad muscular, qué pasó con todas esas personas que se quedaron sentadas en su casa y por el tema de la cuarentena no hicieron ningún tipo de actividad física. Claro está en nosotros dar un cambio a ese estilo de vida en positivo. Más bien podríamos hablar de una salud ósea muscular en vez de estar hablando de osteoporosis. Pero en resumen, podemos ver que todo esto que hemos visto, digamos, son efectos potenciales a cambiar nuestro comportamiento, el estilo de vida. Son efectos potencialmente, no sabemos, en este caso, en cuanto a la afectación de la salud ósea y la salud muscular, son cambios incluso de la parte psicológica. Entonces sí hay una relación de lo que es la osteopatía en unos tiempos de COVID, con unas medidas de contención que nos predisponen a la osteoporosis y a otra serie de enfermedades, y que nos causa un cambio en el estilo de vida que no solamente nos va a poder llevar a la osteoporosis,
sino que también nos puede llevar, como vimos, a otro tipo de enfermedades como las cardiovasculares, la diabetes y la depresión. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer para mantenerme saludable? Ok, tenemos unas medidas de contención que ya estoy viendo que me está llevando al sedentarismo, me está afectando mi estilo de vida, está afectando toda mi salud psicológica, física. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son los consejos que yo puedo seguir? Entonces, vamos a tener que, en primer lugar, vamos a tener lo que es la actividad física diaria. Esa actividad física se habla de diario, pero puede ser interdiaria, puede ser cada 2 días, puede ser 3 veces a la semana, porque eso también va a depender de cada quien, de las posibilidades. La actividad física de una persona de 70 años, pues no debe ser la misma actividad física de una persona de 15 años. Y todos se ven afectados en su estilo de vida, todos están en una etapa de distanciamiento social y de cuarentena. Entonces se habla de que realice ejercicios en su casa de manera lo más rutinaria que pueda, adecuados a su capacidad. Entonces tenemos que usted, por ejemplo, si puede dar caminatas a nivel del jardín, del patio, del garaje. Si vive en un edificio, entonces usted puede tranquilamente hacer una caminata alrededor de ese edificio, tomando en cuenta, digamos, el distanciamiento social, horas que no coincidan. Generalmente se recomiendan horas de la tarde o también puede ser de la noche. Incluso usted puede ponerse de acuerdo con sus vecinos y entonces pueden adecuar a horas en que puedan salir y espacios para que no coincidan, pero puedan realizar las actividades físicas necesarias. También se habla que, bueno, dependiendo de su capacidad, como es que usted pudiera subir y bajar escaleras, de repente los adolescentes pudieran saltar la cuerda, pudieran ser saltos de rana a los niños, o sea, buscar la manera de realizar actividades físicas para prevenir. Por supuesto, esto debería estar guiado por un personal conocedor del área, puede ser algún traumatólogo, puede ser un fisiatra, puede ser un fisioterapeuta. Si esto no conoce a nadie, también pudiera meterse a través de la página de Beneficio Digital, o si no quiere ir a un sitio, digamos, físico por el distanciamiento social, entonces lo puede hacer online. Y aquí, por ejemplo, tenemos fisioterapeutas que tienen programas hasta llamado Fisiotrap, que eso personaliza las actividades de cada quien dependiendo de su necesidad. En cuanto a lo que es la dieta, se recomienda, digamos, el aumento del consumo proteico. Pero no es que yo voy a comer, por ejemplo, carnes que son proteínas y las voy a hacer como método de cocción, la fritura. Entonces yo puedo comer carne, pero si yo utilizo aceite, entonces voy a aumentar, digamos, el contenido calórico de esa proteína. Y entonces no voy a estar cumpliendo, no, yo estoy comiendo proteína, pero la estoy haciendo de manera inadecuada. Lo otro es consumir grandes cantidades de frutas y verduras, pero como lo dije inicialmente, el tema de conservación hace de que entonces tenga que estar saliendo cada cierto tiempo a comprar. Entonces, pero hay maneras, se pueden quitar y conservar, digamos, en el refrigerador, lo puede hacer en helados, lo puede hacer en ensaladas, incluso se habla de meriendas que pueden ser sanas, pueden ser helados de fruta, o sea, hay que buscar la manera de comer sano, buscar la manera de bajar el consumo de alimentos procesados, de alimentos ricos en carbohidratos. Por ejemplo, también las meriendas, usted en vez de agarrar y comer de merienda unas papas fritas, pues puede tomar unas cotufas, pueden comer, perdón. También si tiene niños puede entonces tranquilamente hacer tortas de fruta o puede usar, por ejemplo, en vez de usar chocolate procesado con leche al niño, usted puede agarrar una pequeña porción y puede entonces hacer un preparado de una torta con un azúcar no procesada, de esos anticoagulantes quizás naturales, y puede inclusive usar una torta de remolacha con cacao, que es mucho más sana que una torta de chocolate procesado. Esto es en pequeñas porciones que se pueden usar también a los niños.
Esas meriendas no significa que usted todas las tardes y todas las mañanas usted va a estar comiendo torta, por ejemplo. Usted lo puede hacer 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, en una porción adecuada, y puede hacerlo de manera de frutas o verduras, usar vegetales, lo puede usar en helados. O sea, tiene que buscar la manera para poder mejorar su estado de salud. En beneficio digital de manera online también tenemos nutricionistas que pudieran ayudarle en esta tarea si es su gusto. Otra parte importante que se recomienda son los suplementos dietéticos. Tenemos, por ejemplo, la leucina. La leucina es un aminoácido esencial, es decir, nosotros en nuestro organismo no la producimos. Tenemos que hacer, digamos, de los alimentos o de complementos vitamínicos para poderlo obtener. Pero, ¿qué es lo importante de la leucina? La leucina actúa como, digamos, en la fase de cicatrización de lo que es el tejido óseo, el tejido muscular. Inclusive se está en estudios que se habla de cicatrizaciones a nivel de lo que es la piel. Tenemos que la leucina ayuda mucho al proceso muscular, de hecho se usa inclusive por atletas para poder aumentar su rendimiento, su masa muscular. Se recomienda un promedio de 2,5 gramos de leucina. Algunos alimentos, bueno, tenemos las carnes, tenemos los pescados. Si la persona no come carne, bueno, tenemos la semilla de llama, por ejemplo, tenemos la soya. Y generalmente una dosis de estos alimentos es suficiente para cubrir lo que se necesita de la leucina. También podemos contar con lo que es el omega 3, que es un ácido graso o el llamado aceite de pescado. Esto es muy importante no solo para la parte, como habíamos escuchado en otros momentos, la parte cardiovascular, sino también para la parte muscular. Se habla de que el omega 3 puede llegar a una dosis de 2 gramos, pudiera llegar a aumentar o a mejorar muscular, y si duplicamos la dosis a 4 gramos puede llegar inclusive a aumentar la fuerza muscular. Cabe destacar dos cosas. Uno, no es que si yo tomo omega 3 y no hago actividad física yo voy a tener una buena masa muscular. Todo tiene que ser de la mano uno de otro. De hecho es un coayudante, solo no va a hacer nada. Por otra parte, también cabe destacar que el omega 3 se le ha encontrado inclusive propiedades, digamos, antiinflamatorias, y de hecho parte de este proceso, es una de las causas por las cuales se está usando incluso en el COVID, porque puede actuar sobre las tormentas de la citoquina. Pero ya eso es otro punto aparte. También podemos contar con la creatina, que la creatina es una sustancia tipo aminoácido, no relacionado con las proteínas, que la albergamos en lo que es el músculo estriado y a nivel cerebral. A nivel del músculo también se ha visto, en estudios, que digamos ellos aumentan lo que es la masa muscular y la función muscular. Tenemos que incluso hay estudios preliminares, todavía no concluyentes, que como también tiene actuación a nivel cerebral, ella puede inclusive usarse preliminares en tratamientos coadyuvantes anticonvulsivantes y en tratamientos coadyuvantes de otras patologías como los trastornos del estado de ánimo. Pero para la parte muscular es muy, muy importante, y para la parte, digamos, antiinflamatoria. En cuanto a lo que sería la dosis, bueno, ya les dije que se quedó un estipulado de 4, se habla de un estipulado, perdón, de 4 a 5 gramos. También tenemos lo que sería la vitamina D, que la vitamina D es una, como ya les dije, una de las más importantes que tenemos como complemento vitamínico. Ella realmente la podemos obtener bien sea en alimentos o bien sea a través de la toma de sol. Y la vitamina D, como les dije, inicialmente no solamente tiene que ver con la reabsorción ósea, que es muy importante a través del calcio, sino también tiene que ver con la parte de la relajación y la contracción muscular.
Si tenemos disminuciones de vitamina D, entonces no vamos a tener, como les mencioné y les recalco, no vamos a tener un adecuado proceso osteogénico que tiene que ver con el proceso del tejido óseo. Vamos a tener una relajación permanente de la masa muscular. Entonces es muy importante mantener los niveles. Antes se hablaba de 600, 800, ya ahorita en vista de los beneficios que se ha conseguido de la vitamina D, se habla inclusive de 1000 a 4000 unidades y se está usando como coadyuvante por el mismo que también actúa a nivel del sistema inmunológico, se está usando inclusive como tratamiento en el COVID. Entonces, tiene muchísimos beneficios. Por supuesto, dentro de los suplementos también cabe destacar el calcio, que es uno de los grandes protagonistas. Sin embargo, podemos tener calcio, pero si no tenemos la vitamina D, pues realmente el calcio no va a ser absorbido. Por eso es que la vitamina D tiene un valor, un papel más protagónico de lo que sería el calcio realmente. Entonces, como estamos viendo, pues necesitamos un conjunto de medidas a nivel de actividad física, alimentación, suplementos vitamínicos. En este tiempo de COVID, que no salimos, cuarentena, distanciamiento social, tenemos que nos podemos ayudar de servicios de asesoría de la telemedicina online, donde además va a estar profesionales en el área que puede haber de igual manera una interacción, nos pueden guiar a hacer sus actividades físicas, a tener una alimentación más balanceada y les puede dar información de qué suplementos dietéticos pudieran o no consumir y cuáles serían los apropiados para sustituir estos alimentos y poderlos obtener. En este aspecto, cabe destacar que el beneficio digital puede ser una opción en vista que tiene nutricionista, tiene fisioterapeuta, tiene traumatólogo, tiene un gran equipo que puede ayudarles en la fase de la era online. Estos son uno de los tantos estudios que se están haciendo. Recordemos que todos son recientes porque estamos hablando del 2019 hasta la actualidad. Sin embargo, tienen muy buena información, están a la disposición si quieren complementar o leer algún tipo de información. Vean que ellos relacionan mucho lo que es el confinamiento y las medidas de contención en relación a lo que es la comida y la actividad física y cómo eso a la larga después nos puede afectar y nos puede conllevar a otras enfermedades, como por ejemplo la cardiovascular, como ya vimos. Eso es un estudio que sería interesante hacer a futuro. Tenemos que el éxito de contrarrestar el efecto potencial de riesgo por medidas de contención en tiempos de COVID-19 depende de la capacidad para desarrollar estrategias eficientes que puedan protegernos y mejorar el estado de la salud de la población general. Eso es parte de lo que estamos en Beneficio Digital para ayudarlos y atenderlos. De verdad, por su atención, que le haya sido de un gran provecho. Al finalizar la segunda parte de la exposición a cargo de la doctora Mejía, pues responderemos todas sus preguntas. Muchas gracias. Muy buenas, muchísimas gracias, doctora Silva. Entonces, démosle la entrada a la doctora Mejías. Buenas tardes, para mí es un verdadero placer poder compartir con ustedes en la tarde de hoy esta actividad a través del Foro Salud de Beneficio Digital. Vamos a continuar con la ponencia hablando entonces de los pacientes que en este universo que nos presentó la doctora Silva, que son el factor común. Ella habló de los pacientes sin osteoporosis. En el caso que me corresponde a mí, voy a hablar de los pacientes con osteoporosis. Tomamos de ese contexto a este paciente con osteoporosis y lo ubicamos en el mismo contexto donde trabajó la doctora Silva, porque es que todos estamos confinados en casa con medidas de contención. Y entonces este paciente va a estar sometido a todas estas tendencias que nos conversó previamente la doctora Silva y va a estar expuesto a un aumento de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, osteoporosis, que es el tema que nos reúne en la tarde de hoy,
una disminución de la calidad de vida, y este paciente además es diferente al que manejó la doctora Silva, porque este paciente es un paciente con osteoporosis diagnosticada. Entonces surgen tres posibles panoramas, yo creo que hay muchos más, pero estos son los más importantes en este momento, que es el paciente que tiene un diagnóstico de osteoporosis y está confinado en casa por la pandemia, cambió su estilo de vida, el paciente que tiene osteoporosis, pero que además de eso contrajo un COVID leve o moderado y que pudo ser manejado en casa o en una sala de hospitalización y después retornó a casita, y el paciente con osteoporosis que adquirió COVID severo, ameritó estar en terapia intensiva y posterior a esto egresa para la casa. En este contexto tenemos que tener en cuenta y recordar un poco que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que no da síntomas y por eso es bastante difícil de hacer los diagnósticos. Los diagnósticos se hacen a través de los estudios de densidad mineral ósea, densitometría ósea y pruebas de laboratorio que permiten hacer los diagnósticos precisos sobre este problema. Tenemos que tener en cuenta que la osteoporosis tiene factores de riesgo que no son modificables, como la herencia, el sexo femenino, la edad avanzada y las enfermedades endocrinológicas y reumatológicas. Pero si nos ponemos acuciosos, vemos que también hay factores que son modificables, y fíjense que estos factores modificables incluyen todos los factores de los que nos habló la doctora Silva en ese confinamiento en casa. El sedentarismo, el aumento de peso, la mala alimentación, el estrés, el cortisol, el aumento del hábito tabáquico y del hábito alcohólico. Entonces, ¿qué ha sucedido en el mundo con los pacientes con osteoporosis? ¿Qué inquietud ha surgido a raíz de toda esta situación? Las inquietudes más frecuentes que se pudo recopilar o que podemos recopilar en las consultas que hemos tenido y en los estudios que hemos revisado son básicamente estas 4 preguntas que les presento yo acá. Una de las que más preocupa es si los tratamientos para la osteoporosis aumentan el riesgo de sufrir de COVID. Eso fue una de las inquietudes más frecuentes que se presentó en los estudios que revisamos. ¿Hay que suspender el tratamiento de osteoporosis de manera radical cuando se adquiere el COVID? ¿El COVID-19 aumenta el riesgo de sufrir osteoporosis? Los pacientes que teniendo osteoporosis sufren una fractura en este momento de la pandemia, ¿pueden ser operados? Estas inquietudes las vamos a ir dando respuesta, pero no una respuesta empírica, no es una respuesta donde yo diga es mi experiencia, es la experiencia de la doctora Mejías o es la experiencia de la doctora Silva aislada o es la experiencia del vecino o del amigo, sino que vamos a ir dando respuestas bajo la visión de la investigación que se ha hecho con respecto a estos temas. Entonces encontramos uno de los estudios más grandes que se ha realizado, que es un consenso, un metaanálisis, en donde se reunieron las sociedades de endocrinología, reumatología, ortopedia, traumatología y sociedades y organizaciones que trabajan con osteoporosis e hicieron un gran consenso para establecer qué había sucedido o qué ha sucedido desde que comenzó la pandemia hasta este momento. Y en este consenso, que se publicó ahora recientemente en enero del 2021, se evidenció que los pacientes con osteoporosis deben, si son recientemente diagnosticados en este momento de pandemia, iniciar tratamiento, y los que ya estaban diagnosticados deben continuar o ajustar el tratamiento. Y hasta la fecha no hay evidencia de que los medicamentos para la osteoporosis afecten el riesgo de sufrir COVID o que afecten de alguna manera el curso clínico de la enfermedad. De igual manera, en este estudio, ellos refieren que los fármacos de uso para osteoporosis en los países latinoamericanos no tienen contraindicaciones asociadas para cuando se tiene COVID-19. Siguiendo la revisión, encontramos otra pregunta que es, ¿el COVID-19 aumenta el riesgo de sufrir osteoporosis? La respuesta muy probablemente a futuro sea que sí, pero en estos momentos no hay evidencia de que haya osteoporosis después del COVID. ¿Qué sucede? Como les dije al inicio,
para hacer el diagnóstico hay que hacer pruebas de densitometría ósea, hay que hacer pruebas de densidad mineral y hay que hacer pruebas de laboratorio. En estos momentos, las instituciones hospitalarias a nivel mundial no están trabajando específicamente con esto, y mucho menos para hacer trabajos de investigación en este momento, porque en este momento todas las instituciones están abocadas a la resolución de la situación aguda, de la crisis que hay en este momento. Pero sí, este trabajo, por ejemplo, habla del metabolismo óseo y de los cambios que el metabolismo óseo tiene a raíz de que el paciente pueda sufrir o haya sufrido de COVID-19. Un estudio más reciente, que se publicó apenas la semana pasada, habla de los 50 efectos a largo plazo que puede tener el COVID. Y es una revisión, es un metaanálisis bastante interesante. Se revisaron 18.251 publicaciones, de las cuales se tomaron las 82 publicaciones más completas, que agrupó a países como el Reino Unido, países de Europa, Estados Unidos, Australia, China, Egipto y México, con un tiempo de estudio de 14 a 110 días, casi 3 meses. Y ellos llegaron a la conclusión de que el 80% de los pacientes que ha sufrido COVID tiene post-COVID por lo menos un síntoma de los que ellos refieren aquí en la imagen. O sea, pueden tener uno o más síntomas, pero el 80% con seguridad va a tener un síntoma post-COVID, que puede ser la fatiga, que es el que más porcentaje fue relacionado, la cefalea, los problemas a nivel del cabello, la caída del cabello, náuseas. Hay una serie de factores que podemos ver aquí, de síntomas que podemos ver aquí, pero dentro de este estudio llamó mucho la atención que no hay nada relacionado con la osteoporosis. Y justamente por lo que estamos diciendo, que no, hacer el diagnóstico de la osteoporosis requiere de tiempo, requiere de estudios especiales, y quizás a futuro, cuando ya esta situación esté controlada, podamos tener en evidencia o poner en evidencia que los pacientes que han sufrido de COVID puedan tener osteoporosis. Y también sería interesante hacer estudios en la población que no sufrió de la enfermedad, que no sufrió de COVID, pero que vivió esta etapa de estar en casa sin actividad, y hacer una correlación de cómo afectó toda esta situación para que el paciente tuviese a futuro osteoporosis, y de cómo se vieron afectados los pacientes con osteoporosis a raíz de toda esta situación. Entonces comenzamos a tener respuestas a nuestras preguntas, y es una de las primeras. Todas estas respuestas son las tomadas de los trabajos de investigación revisados. Tenemos como respuesta que tener osteoporosis no implica estar más expuesto al COVID. O sea, si un paciente tiene osteoporosis y se infectó de COVID, pues tiene que ser tratado de COVID y seguir siendo manejado por la parte de osteoporosis, y esto no hace que esté más expuesto o menos expuesto. Paciente debe mantener el tratamiento o debe continuar su tratamiento, no debe suspender ni siquiera el tratamiento básico, que es calcio y vitamina D, debe continuar su tratamiento, y si tiene alguna duda, consultar con su médico tratante. Hasta ahora no hay evidencias, como lo acabamos de mencionar, de que el COVID pueda tener como efecto a largo plazo la osteoporosis, pero muy probablemente sí, pues como estamos viendo en la parte inferior, tenemos todos los factores de riesgo modificables presentes en esta situación. Y si le sumamos que el virus también hace afectación a múltiples órganos y sistemas, pues tiene que pensarse que a futuro el índice o la incidencia de la osteoporosis en el mundo pueda estar aumentada. Algunos estudios sugieren que los tratamientos de la osteoporosis pueden proteger a los pacientes de contraer la infección por COVID. Este es un estudio, son dos estudios que se realizaron, uno en Italia y otro en Barcelona, España, que hacen referencia a que los pacientes mayores de 70 años de esas poblaciones que fueron afectadas por el virus, que tenían como diagnóstico osteoporosis y estaban siendo tratados por osteoporosis, tuvieron un alto índice de no contagio. Y estos estudios están siendo continuados para poder obtener una mejor información, porque hasta ahora esto es una hipótesis, pero probablemente si se obtiene mejor información y se complementan los datos, posiblemente haya pronto una respuesta y pueda ser que los tratamientos de osteoporosis se unan
a los tratamientos profilácticos para el COVID. Pero esto todavía es una hipótesis, esto todavía no se puede asegurar. En relación a los pacientes con fracturas durante la pandemia, los pacientes con fracturas deben ser manejados de acuerdo a los protocolos recomendados por las sociedades de ortopedia y traumatología a nivel mundial. Todos los países en este momento tienen en cada una de sus sociedades protocolos establecidos. Incluso cada hospital, cada servicio de ortopedia y traumatología debe tener un protocolo de trabajo. ¿Qué pasa con el paciente osteoporótico que se fracturó y que además de eso tiene COVID? Se debe manejar primero la infección por COVID y posterior a la resolución de la infección por COVID, entonces se debe resolver la fractura, siempre y cuando la fractura no sea una fractura que comprometa la vida. Si es una fractura que compromete la vida, que tiene carácter de emergencia, de urgencia, debe ser resuelta la fractura a pesar de que el paciente tenga COVID. Entonces se deben tomar todas las medidas de prevención para el equipo quirúrgico y para el paciente y garantizarle al paciente su evolución postoperatoria. Volvemos al complemento de lo que es el tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque surgió una gran inquietud con relación a si se suspendían o no se suspendían los tratamientos, sobre todo por las personas que reciben tratamiento por vía endovenosa, como es en el caso del denosumab y de otros fármacos de uso endovenoso. Entonces, el consenso general habla de las interrupciones temporales del tratamiento farmacológico y ellos llegaron a una conclusión e hicieron unas recomendaciones. Ellos recomiendan que si se ve al paciente obligado a hacer la suspensión del tratamiento endovenoso porque no puede acudir a un sitio a cumplir con el tratamiento por esta vía, entonces se debe planificar de una vez y comenzar a hacer una transición a un bifosfonato oral, que sea de uso semanal y que en el caso de los pacientes que tienen afectación del tracto gastrointestinal, que no toleran este tipo de tratamiento semanal, se puedan utilizar los fármacos de uso mensual como el ivandronato, por ejemplo. Ellos sugieren también el entrenamiento a los pacientes y a los familiares en la administración de fármacos en el caso de las inyecciones subcutáneas, como es el caso de la teriparatida. Como en todo lo que hemos comentado hasta ahora, mantener y fomentar una rutina de ejercicios, un plan de trabajo en casa con una adecuada ingesta de alimentos balanceados. Y que una vez que esta situación pueda ser controlada, pues entonces volver al tratamiento original en cuanto se pueda. Dentro de las recomendaciones que ellos hacen está el que el paciente pueda acudir a clínicas externas que no sean puntos centinelas, esto es importante, que sean ambulatorios urbanos o rurales o algún sitio o alguna clínica, pero que no sean puntos centinelas de COVID para no entorpecer la labor que se está realizando en estos centros y que en estas clínicas externas o centros ambulatorios el paciente pueda recibir su tratamiento endovenoso y no perder su secuencia. También hablan de la alternativa de ser ayudado por un familiar que esté entrenado para cumplir tratamiento subcutáneo. El endovenoso es todavía una polémica que está en discusión, ya les voy a explicar por qué, o que haya una visita médica a domicilio. También el apoyo a través de los canales de telemedicina en el inicio del tratamiento por vía oral o por vía subcutánea, y la polémica de la cual le hablo es esta del tratamiento endovenoso, porque el tratamiento endovenoso tiene implicaciones bastante del índole legal, porque cualquier reacción anafiláctica, cualquier shock anafiláctico, cualquier reacción alérgica que no pueda ser manejada por el familiar puede generar problemas y no puede ser manejada directamente por el personal de salud a través de las plataformas, pero se está trabajando y está en discusión en muchos países este punto porque pues no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener que estar en confinamiento y la suspensión de los fármacos para la osteoporosis en estos pacientes genera un efecto rebote que hace que el grado de osteoporosis que ya se había logrado ganar alguna evolución en la formación de tejido óseo haga un efecto rebote y sea muchísimo mayor el grado de osteoporosis que cuando se inició el problema. Entonces,
dentro de todas estas medidas que ya la doctora Silva muy bien les explicó, el paciente con osteoporosis también debe cumplir con su rutina, con su alimentación, con sus suplementos y además de esto debe iniciar, continuar o ajustar el tratamiento siguiendo las recomendaciones. Y tener el apoyo de asesoría profesional a través de las redes sociales, a través de la telemedicina, en cuanto a la parte psicológica, la parte del entrenamiento, alimentación y nutrición. Como ya saben, pues a través de nuestra página de Beneficio Digital cuentan con o pueden tener a la mano todas estas atenciones, todas estas asesorías, asesoría médica por profesionales altamente capacitados, en cuanto a la parte del apoyo psicológico, en cuanto al entrenamiento físico a través de nuestros fisiatras y fisioterapeutas, contando con la aplicación de Fisitrap que es personalizada para cada paciente. Además de esto, con un excelente grupo de nutricionistas y nutriólogos que están a disposición y de nosotros los médicos especialistas en las diferentes áreas, como en el caso de ortopedia y traumatología, que también estamos a la orden para ayudarles en todo lo que podamos. En nombre del grupo de Beneficio Digital, de todo el equipo, del Departamento de Ortopedia y Traumatología y de todo el equipo que elabora, que somos una gran familia, les damos las gracias por su atención y por haber acudido a nuestra invitación. Una belleza, me encantó, está muy lindo, muy bueno, la información es muy importante. Yo una vez más le doy las gracias a las doctoras que estuvieron hablando el día de hoy, exponiendo un tema muy importante, que eso va a traer mucha cola después, lo sabemos. Recuerden a todos los oyentes y los que están viéndonos en la plataforma de YouTube, estamos grabando en vivo para YouTube. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y en el área de comentario pueden hacer más preguntas para proponer algún tema para el futuro, que lo hablemos aquí en el foro, aprovechando que los especialistas están dispuestos a darnos información al día y veraz. Y también dejar sus comentarios que nos ayuden a hacer mejor. Siempre buscando lo mejor, no la destrucción. Y recuerden, Beneficio Digital está aquí para servirles. Con la ayuda de todos ustedes vamos abriendo el camino y construyendo un mundo que es el mundo que queremos ver. Queremos darle salud a todos y muchísimas gracias y somos Beneficio Digital para todos ustedes. Hoy en este momento voy a desconectar la grabación para continuemos entonces con nuestro foro de salud en vivo. Y recuérdense, cuando tengamos estas invitaciones, asistan y pueden hacer sus preguntas en ese momento a nuestros invitados de la plataforma. En este momento estoy desconectando el video.